Hablaremos de un amor de la duquesa de Abrantes, una duquesa de Francia durante el Imperio. Así que nos ubicamos allí en 1812. Uno de los personajes más importantes de la corte era precisamente Laurita de Permont, duquesa de Abrantes, que era la mujer de Junot. Sí, señor. Junot era uno de los mariscales claro. de Napoleón y uno de sus amigos, aunque lo traicionó varias veces, tal como casi todos. Como casi todos. Principiando por Murat, sí, que era el marido de otra de las hermanitas de Napoleón, que fue... Digo de otra porque no porque la duquesa lo fuera, sino porque ya hablaremos también de Paulina. Paulina. Pero Carolina estaba casada con Murat y fue probablemente la causa principal de la caída de Napoleón, por razones concretas que alguna vez charlaremos. Bueno, por empezar, el marido, Murat, encabezó o trató de encabezar una conspiración que, si resultaba bien, lo iba a poner al propio Murat en el imperio, etcétera, etcétera. Junot participó también de esa conspiración. Todos han sido muy ingratos con el emperador. Sí, así es. Bueno, el caso es que hablaremos hoy de la mujer de Junot, Laurita de Permont. Un día Napoleón trató de levantársela, pero no pudo. Iremos dando algunos datos, porque esta charla, este texto ni siquiera reconoce a esta no reconoce a Junot, ya veremos, pero nosotros sí. Laurita era la duquesa de Abrantes. En la corte vivía además un muchacho llamado Mauricio de Belancourt, que dicen que era el hombre más codiciado del imperio. Había sido amante de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que marcaba 1,33 la milla. Sí. De Desirée Clary, que fue... la mujer de Bernadotte. Amante de Napoleón, y la mujer de Bernadotte, que fue el que inició una dinastía en Suecia que todavía sigue. Y sabe que Bernadotte, además, tenía una cosa muy graciosa. Nunca se dejó desvestir por un ballet. Y todos se preguntaban por qué, porque cuando ya era rey, el tipo se había hecho tatuar cuando era soldado muerte a los reyes en el pecho. Y entonces no se dejaba ver desnudo. El día que palmó se enteraron todos, ¿no? Pobre hombre, pero bueno. Bueno, odiaba a Napoleón, Bernadotte, a pesar de que Napoleón le había hecho algunos dones, entre ellos su propia esposa. Había sido, estamos hablando de Mauricio de Belancourt, había sido también amante de Hortensia Beauharnais, que era la hija de Josefina, y de Catalina de Württemberg. La historia dice que era el rey de las fiestas, el favorito de las damas para las artes íntimas. Bueno. Qué lindo modo de ser categorizado, claro. El muchacho, naturalmente, era joven, tenía 23 años, esto solamente a los 23 años, ¿no? Así cualquiera. Claro, Napoleón también puede tener 23 años si usted quiere a estas alturas. Era rubio y de ojos azules. Le prohíbo mencionar a Blomberg o a Maciel. No. Alto y elegante, y además tenía una gran fortuna. Bueno. ¿Qué más quería? En el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de... calculo sería de Aix-en-Provence, que es el lugar. Sí, exactamente. Bueno, y por allí andaba la duquesa de Abrantes. Es un balneario que ya fue. Sí, un balneario que ya fue. Ayer, justamente, o antes de ayer, hablábamos de las aguas curativas, de los lugares, de los balnearios, de las aguas termales, en Bélgica. Claro. Pues eran las de este lugar, eran unas aguas medicinales que estaban de moda. Por la mañana la gente tomaba las aguas y por la tarde todos paseaban, intrigaban y se seducían. Qué lindo. Maurice de Belancourt había llegado hasta allí para encontrarse con Desirée Clary, pero resultó ser que la que ya era reina de Suecia se había puesto tan gorda que Mauricio se desilusionó y miró para otro lado. Y entonces vio a la duquesa de Abrantes, a Laurita. Dice la crónica que ella se enamoró perdidamente apenas lo vio y que sin dilaciones se arrojó a su cuello. Bueno. Qué curioso, ¿no? Sí. O sea, trató de estrangularlo. Él, soy sorprendido vampira. y agradecido, además, por aquel ahorro de tiempo, más que nada, cayó también en sus brazos. Esto fue el 10 de septiembre de 1812, que es una fecha imposible de olvidar porque la duquesa se la recordaba en todas sus cartas. Aquella pasión
adquirió en la duquesa una forma absolutamente demencial. Para empezar, tomó una pluma de oro, una pluma de escribir, ¿no?, de oro, se rasguñó un brazo para poder escribir con su sangre un juramento de fidelidad que terminaba así: sí, Mauricio, o vos o la muerte. Claro, era como para asustar a este muchacho que no pedía tanto. Sí, claro, más bien. Bueno, terminada la temporada veraniega, Belancourt se sintió feliz de poder irse a aquellas aguas. Ella le pidió que la siguiera al palacio que tenía en los Champs-Élysées, pero Belancourt no quiso saber nada y se despidió. Se instaló en la localidad que esperemos que se llame Morfontaine, pero creyó que allí iba a estar tranquilo, pero empezaron los acosos de la duquesa. Ella le anunció que esperaba un hijo. Entonces, aterrado, Mauricio cortó la correspondencia con aquella dama, ¿no?, porque toma las cartas. Bien. Un mes después, la duquesa se presentó ahí mismo, en Montfortin, y frente a los ojos de todos los nobles que andaban por ahí, hizo un escándalo terrible. Los registros de aquella escena, existentes en el Ministerio de Policía, fueron destruidos por orden del emperador. Así que anda tomando el peso de qué escándalo sería. De regreso a su casa, la duquesa escribió a Belancourt. Le puso: me sacrificaré por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. Al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba. Consuela a mis hijos. Ellos no sabrán que tú eres mi asesino. Firmado, Laurita. Después de enviar esa carta, se tragó el contenido de un frasquito de láudano. Y la encontró el propio Napoleón en un pasillo, borracha por el láudano. Ella le gritó de todo y el emperador mandó a un ayudante para que la atendiera, y este ayudante la curó con baños de carne. Bueno. Me parece que es una cosa, una panacea. Como usted no me va a creer, duquesa, pero es lo mejor no, que es curativo. En realidad es un procedimiento bastante asqueroso, que consistía en meterse uno en un fuentón lleno de costillas de ternera, todavía humeantes, no sé por qué. Y sospecho que recién sacadas del cuerpo del animal. La ternera. No, pobre ternera. Se esperaba que la epidermis del paciente extrajera fuerza y alimento de la ternera por metonimia. El tratamiento duraba 15 días, eso era lo peor, ¿no? Y era necesario no comer nada durante ese tiempo y mucho menos ternera. Bueno, Mauricio se enteró de este asunto de la duquesa, que había querido matarse, yo qué sé, y se enterneció. Sí, justamente, claro. Es el tratamiento de la carne, Mauricio. Fue hasta la corte y le propuso una amistad fraternal. Oiga. Nunca lo hiciera. Ella le respondió: tú eres mío y de ninguna de ellas. Eres mi bien, el padre del ser que llevo en mí. El ser que llevaba en sí era el hijo, ¿no? Mauricio volvió a aterrorizarte, imagínese, no ganaba para sustos este muchacho. Salió rajando una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía temiendo que Laurita volviera a suicidarse. Entonces, siempre sus nuevos amores eran un poco melancólicos, perturbados por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa. Y cada tanto le mandaba cartas que prometían un encuentro, pero que siempre eran dilatorias. Mientras disfrutaba de esa víspera perpetua, a finales de julio de 1813, la duquesa de Abrantes se enteró de que su esposo, el ya mencionado Junot, se había vuelto loco. Le habrá llegado un telegrama: tu marido se volvió loco, beso fulano. La ternera. Y que, no, además se enteró de que la locura lo había matado. Parece que, enviado a Trieste, Junot empezó a tener caprichos cada vez más inquietantes, como cualquier capricho. Claro. Había hecho tocar a rebato y había movilizado 2 batallones para matar a un ruiseñor en su jardín. ¡Qué cruel! En un baile, Junot había recibido a sus invitados con guantes blancos, con todas las condecoraciones colgadas al cuello, con el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo. Estoy de gala hoy. Sí. Disculpe si no le doy la mano.
grande. Parece que tuvieron que atarlo y meterlo adentro de un coche, pero ahí cuando lo tenían atado trató de escapar y se rompió una gamba. La herida se infectó y Junot murió. Esa fue la muerte de Junot, que había sido amante de Carolina, mira. Había sido amante. Y esa entrega, llamémosle así, que hizo de sí misma Carolina, fue el precio que le pagó a Junot por participar en aquella conspiración. Parece que además, Junot era el jefe militar de París. Parece que era un pésimo soldado. Era un hombre que adoraba a Napoleón, pero lo traicionaba y además era muy mal soldado. Y Carolina hizo fuerza para que lo sacaran de ese cargo. Y lo pusieron como comandante de las fuerzas francesas que luchaban en Portugal, a las que condujo al más terrible descalabro. Y pues, si no hubiera ocurrido eso, había otro jefe bastante más apto que él. Es un puesto políticamente muy importante. Recordemos que en base a esas funciones fue el mismísimo Napoleón el que accedió, resolviendo con un cañonazo la crisis que se había desatado. Claro. ¿No? Bueno, Junot se murió, pero la duquesa, su mujer, parece que no lo estaba viendo mucho. Y perdió el hijo que esperaba, no de Junot, sino de Maurice, de Belancourt, ¿no? Al saber tales noticias, el Belancourt se volvió a compadecer. Parece que era proclive a la compasión. Y se acercó otra vez a la duquesa. No escarmienta. Nunca lo hiciera. Parece que Junot había dejado deudas y él se encargó de solventarlas. A partir de entonces, Belancourt la siguió como tentado por el abismo. Dice el historiador que el muchacho se transformó en una especie de rezagado del amor, que seguía rengueando el camino que le trazaba su amante. Bueno, caramba. Retirado de la pasión, Belancourt quedó cautivo del chantaje. Del chantaje. Aquel calvario duró varios años. Solo una cosa lo salvó. Un día la duquesa de Abrantes se enamoró de Balzac. Mirá vos. Y tuvo una breve historia en cuyo transcurso Belancourt aprovechó para escapar. Claro. Extraordinario. Aprovechó, se me enamoró de Balzac, dijo, y se leyó la comedia humana a guisa de homenaje, de atrás para adelante y adelante para atrás. Bueno, tan lejos habrá rajado el amigo Belancourt, tuvo una última cita, le dio un besito, qué sé yo, y digo, se fue tan lejos que sabemos muy poco de su vida posterior. Se sabe que se casó en 1824 con una mujer hermosa y eso es todo. Bien. Se sabe, en algunos casos significa también sabemos, lo cual es un error. Sí. Por ahí hay quien lo sabe bien y claro. los que en realidad no lo sabemos somos nosotros. El caso es que la duquesa vivió sola, la aventura con Balzac duró poco y ella murió en 1838. Pero si no lo salvaba Balzac a este muchacho, el Belancourt, lo teníamos todavía allí pagando copetines, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto? Querido Alejandro, yo creo que es una historia ciertamente triste, llena de traiciones y llena de obsesiones, porque no hay nada peor que la gente que no entiende que una determinada cita es la última. Así que yo empezaría por, Balzac, que se la sacó de encima a la chica claro. Laurita. Si no viene el marinero que me tira esa piolita. Exactamente. A Goya, que la distrajo un rato, le pintó retratos, también, a Junot un poco, que yo me lo imagino, ya fue el que le estimuló a escribir unas memorias de la Revolución y del Imperio. Bueno, la duquesa también, todo esto me imagino yo debe estar afanado de las memorias de la mina. De la duquesa de Abrantes. Y finalmente a Tchaikovsky, que alguna vez también escribió una obertura por ahí. Justamente conmemorando aquel año. Aquel año fatídico. Y en general a todas aquellas personas que saben que en la anteúltima cita una persona de bien es cuando debe retirarse, porque para últimas citas lo único que se puede hacer es un poco de arte. Muy bien, vamos a escuchar entonces el tango que se llama La Última Cita, en una versión de una Mercedes Simones muy joven, muy ingenua y sin embargo interesantísima de oír. La Última Cita está dedicado también a mi prima la Chila Balbi, que siempre pedía este tango, porque parece ser su tango favorito. Escuchamos esta rara versión de Mercedes Simones. Adelante.